En la parte inicial de este proceso, yo me di cuenta que yo necesitaba saber más, porque si yo quería ser y tener más, era obligatorio saber más. Yo te aconsejo que no pares de estudiar, no pares de educarte y formarte para estar preparados para el éxito. Muy buenas noches, buenas a cada uno de ustedes que están conectados a este Facebook Live. Te felicito porque ello es un indicador de humildad, porque considero que en la vida, para lograr nuestros propósitos, necesitamos siempre tener esa dosis de humildad, esa voluntad de querer aprender, y también es absolutamente clave la voluntad de querer implementar las cosas que aprendemos. Hoy estamos celebrando nuestra cuarta sesión en la que hemos estado hablando de la importancia de emprender, pero básicamente a ese segmento de empleados que se convierten a empresarios o de empleados que quieren, que sueñan, que desean ser empresarios. Para mí es muy importante. Yo soy parte de ese grupo de personas. Trabajé 21 años en el sistema financiero y siempre tuve el sueño de ser un empresario hasta que lo fui logrando. Pero en el camino, tanto en mi carrera como banquero, como ya emprendiendo, me he podido dar cuenta de una cantidad importante de cosas que tenemos que considerar para incrementar la probabilidad de éxito en el emprendimiento. Yo considero que es extremadamente importante incrementar esa probabilidad de éxito, porque nosotros en cada una de nuestras comunidades necesitamos de más empresarios, porque nosotros vemos cuánto desempleo se causa por diversas razones en nuestras regiones. Y hoy nosotros tenemos que estar conscientes que debemos impulsar el emprendimiento por varias vías. Por ejemplo, las empresas que ya existen, tenemos que hacer que sean sostenibles en el tiempo, que no pasen a formar parte de esas estadísticas de tanta mortalidad empresarial que hay. Pero no solamente se trata de que sean sostenibles en el tiempo, sino también que es muy importante que estas empresas puedan evolucionar, puedan crecer, que los micronegocios pasen a ser pequeños negocios, los pequeños se conviertan en medianos, los medianos se conviertan en grandes empresas, y que también puedan ampliar su cobertura de mercados. Hoy el mundo ya cambió. No podemos estar pensando en una comunidad en particular, tenemos que pensar globalmente. Cada producto y servicio puede comercializarse globalmente. Hay cambios muy fuertes en la economía causados por la cuarta revolución económica, donde predomina la revolución tecnológica, los avances en robótica, los avances en inteligencia artificial, los avances en medios de comunicación. Y todos tenemos que estar conscientes de eso. Y por eso es que tenemos que aprovechar estas grandes condiciones que tenemos en esta revolución económica para también ampliar nuestros mercados. Entonces, en este momento he hablado de dos cosas: que las empresas que existen se puedan mantener en el tiempo, pero que también puedan crecer los emprendimientos. Y el otro punto muy importante, que es el que me ocupa para estar aquí, es que también necesitamos con urgencia que haya más emprendedores, que hayan nuevas empresas. No podemos nosotros seguir incorporando más personas a la edad de trabajar. Hoy estaba viendo en la mañana el dato de población que tenemos en América Latina. Imagínense que ya llegamos a los 668 millones al día de hoy, a las 11 de la mañana. Ya llegábamos a los 668 millones de habitantes en América Latina. 5.7 millones han sido los nuevos nacimientos hasta el día de hoy, del 1 de enero al día de hoy, a las 11 de la mañana, y 2.1 millón de muertos, aún con el COVID, 2.1 millón de muertos. Por lo tanto, hemos crecido en 6 meses y medio, hemos crecido 3.6 millones de habitantes. Pero yo me pregunto, ¿cuántos de los habitantes que existen ya están pasando a la edad de trabajar? Deben ser millones. ¿Y asimismo se estarán generando esas fuentes de empleo? No.
hemos visto noticias de cómo el emprendimiento viene disminuyendo por las diferentes crisis. Y nosotros tenemos que preocuparnos por eso. Uno de los asideros, una de las fuentes más importantes de nuevos emprendedores es ese grupo de personas que hemos sido o que son empleados y sueñan con emprender. Es muy importante que si tú eres una de esas personas, alimentes esa semilla para poder incorporarte al mundo del emprendimiento que tanto necesitamos en nuestra región, pero que adicional a ello es un mundo maravilloso. Sin embargo, hay muchas personas que dan ese paso y fracasan. Y para mí es muy importante que te mantengas en el tiempo, que te mantengas en el tiempo. Yo tengo 17 años de haber formado mi grupo empresarial Ancresa. Durante 10 años lo hice siendo ejecutivo de un banco y al mismo tiempo atendiendo mis empresas. Y tuve mucho miedo de tomar esa decisión de parar mi vida de empleado y dedicarme 100% a mis empresas. Este mes de octubre cumplo los 7 años de estar dedicado ya 100% a mis empresas y ha sido un éxito total. Ha sido una de las mejores decisiones de mi vida y yo sé que tú también lo puedes lograr. Pero honestamente, veo tantas experiencias de empleados que intentan ser empresarios y que fracasan. Y yo, en estas 4 píldoras, hoy concluimos este programa de empleado empresario y la siguiente semana seguimos hablando de emprendimiento, pero ya en otro ámbito. Pero hoy concluimos esto. Y algo que te quiero decir, a mí me interesa que se incremente la probabilidad de tu éxito. Y por eso es que hemos hablado en estos días sobre este tema. Voy a compartirte una presentación en la cual vamos a seguir tocando el tema y vamos a hacer un pequeño resumen de lo que hemos hablado hasta la semana pasada. Primero, ten presente que hoy es la píldora de emprendimiento número 4, donde seguimos el set de las 4 sesiones donde íbamos a hablar del empleado a empresario. Entonces quiero que puedas tener presente siempre que el único instrumento de desarrollo, de creación de empleo y de combate a la pobreza es la educación y el crecimiento de las empresas existentes más el nacimiento de nuevas empresas. No es teniendo gobiernos grandes y entrando al juego de la empleomanía. Es a través de la generación de empleo por medio del sector privado. Y es ahí donde yo quiero que tú participes como un empresario que se suma, una empresaria que se suma a este proceso. En las píldoras anteriores hemos hablado de 6 puntos que considero vitales que los tengas presente. Hemos hablado lo que acabo de introducir en este momento, la gran necesidad que tenemos en nuestra región de poder emprender. Necesitamos que hayan más emprendedores. También hablamos de las distintas fuentes de nuevos empresarios e hicimos énfasis en esa fuente tan importante de ese número de empleados que sueñan, que desean con ser emprendedores. Es una fuente muy importante de nuevos emprendedores. También hablamos de los principales 4 retos iniciales que hay que vivir en ese proceso de trasladarse de empleado a empresario. También mencionamos la mentalidad de un empleado versus la mentalidad de un empresario. Y hoy vamos a seguir enfocándonos un poco en eso, porque es muy importante que tengamos presente que si nosotros hacemos un emprendimiento, pero vamos a ese emprendimiento con la mentalidad de empleado, vamos a fracasar. Es importante hacer ese cambio de mentalidad. No es lo mismo tener la mentalidad de empleado a tener una mentalidad empresarial. Y hablamos en esa sesión mucho de las diferencias que hay en la mentalidad de uno y de otro. Y hoy vamos a abordar también ese tema para finalizar este set de sesiones. El otro tema que mencionamos en la última de la semana es esos errores financieros comunes que cometen los empleados cuando inician un emprendimiento. Si no lo viste, es importante que revises en mi Facebook Live esa clase, porque esa clase te da un tips que a mi criterio es clave para tener éxito. Y como banquero, he visto cualquier cantidad de personas equivocarse en esas claves y por ello fracasan en sus negocios.
Y también en esa última sesión vimos una analogía de cómo podemos nosotros implementar esa analogía de padre e hijo a empresario-empresa. Si utilizamos esa analogía en nuestras empresas, vamos a tener muchísimo éxito. También, en algún momento, yo quise quitarte el deseo de ser empresario, pero no era eso. En realidad lo que yo quería era que aterrizaras en esos impulsores equivocados que muchas veces nos llevan a ser empresario o a querer ser empresario. Hay gente que hoy dice, yo quiero ser empresario porque quiero tener tiempo para mi familia. Ya hablamos que todas estas cosas, cuando eres emprendedor y estás en la primera fase de ser emprendedor, tienes que olvidarte de estos impulsores porque son todo lo contrario. Eso de que no quiero sentir tanta presión, quiero tener dinero, quiero vivir tranquilo, quiero vivir sin tanto estrés, quiero disponer de mi tiempo para irme de vacaciones cuando yo lo desee, quiero que otros trabajen por mí, no quiero la presión de horarios de trabajo. Eso es falso en la primera fase de la vida empresarial. Después disfrutas de todo esto con muchos creces y por eso es que hoy te digo, vale la pena. Pero en esa sesión yo quise quitarte esos mitos, porque si llegas a emprender con esos mitos, vas a fracasar en tu negocio y de eso fue lo que hablamos. Ahora bien, hoy yo quiero rescatar tu deseo de ser emprendedor y quiero mostrarte que son muchas las diferencias favorables que hay para ser emprendedor. Y vale la pena que tú lo intentes con determinación. Vamos a ver entonces algunos detalles que me interesa que compartamos. Primero yo quiero decirte esto, que te voy a hacer una explicación sobre mi vida respecto a este punto. Mira, Carlos Marx, un filósofo socialista, él decía, miren, no hay 3, no hay 4, no hay 5 clases sociales. Solo hay 2 clases sociales, los dueños de los medios de producción y los que no son dueños de los medios de producción. Y eso es muy importante, es como quien dice, los que son empresarios y los que no son empresarios. 2 clases sociales al criterio de Carlos Marx. Quiero decirte algo muy importante sobre esto. Yo fui vicepresidente ejecutivo de una institución bancaria muy importante. Me mantuve en esa posición durante 11 años. Llegar a esa posición implica disciplina, implica un montón de cosas. Aún en esa posición donde tú puedes creer tener la libertad de llegar a la hora que quieres, de viajar si quieres, aún sin comunicarlo, no lo haces. No lo haces. Cualquier persona que sea gerente, vicepresidente, presidente de una empresa, si no me enseña las acciones a nombre de él, es un empleado. Es un empleado y como tal, siempre vivimos algunos detalles como reportar a la hora que llego por disciplina. A veces ni te lo piden a ese nivel, pero uno ya se acostumbró, como el elefante se acostumbra a la cadena, también uno de empleado, aunque llegue a esas posiciones, ya se acostumbró a seguir ciertas reglas. No siente uno esa libertad que sí he sentido yo hoy en mi vida de empresario. Por lo tanto, coincido totalmente en este punto de Carlos Marx, que si no tienes las acciones a tu nombre, por muy presidente que seas, eres un empleado y formas parte del grupo de empleados. Así de sencillo. El otro punto muy importante es que quiero rescatar a partir de este momento tu deseo de ser emprendedor, porque probablemente en una de las píldoras anteriores te dije que esos mitos te olvidaras de ellos. Te olvidaras porque esos son mitos. Entonces, aquí yo quiero decirte, los empleados se aferran a la seguridad que les brinda un trabajo, que les brinda un empleo para no correr riesgo. Cuando nosotros nos convertimos en empresarios, sabemos que tomar riesgo es lo que debemos hacer para poder lograr llegar a los niveles que deseamos. Sin embargo, los empleados, cuando somos empleados, no nos gusta tomar riesgos. Cuando tú eres empresario, la toma de riesgo es tu día a día. Es muy importante también que veamos que siempre cuando somos empleados permanecemos en nuestros trabajos por miedo. Robert Kiyosaki a mí me impresionó mucho y se los digo, le doy 100% la razón a eso que él dice. Robert Kiyosaki dice en uno de sus libros que las personas que están más lejos de llegar a ser empresarios son los altos ejecutivos de grandes empresas.
Impresionante. ¿Sabes por qué? Porque te atrapa la seguridad, te atrapa el aura de poder que te dan esas posiciones. Y entonces el miedo nace. Cuando yo estaba en esa posición ejecutiva en el banco, durante 3 años tuve el plan de renunciar y escribía mi carta de renuncia y no lo hacía, hasta que en el año 2013 se dieron circunstancias especiales que nos ahorillaron a tomar esa decisión. Pero, ¿por qué no lo hacía? Porque da miedo. Y es eso lo que pasa con la mentalidad de un empleado. Y es el temor a dejar esa seguridad. Los empresarios no. Cuando nosotros somos empresarios, nosotros hacemos las cosas por pasión. A mí me dice la gente, Lenín, ¿cuántas horas trabajas? Es que yo no siento que trabajo. Para mí esto es una maravilla. Yo paso emocionado en mis empresas. Cuando yo voy a ver mis proyectos, yo paso emocionado. Hoy que estoy emocionado con los proyectos de network marketing, paso apasionado estudiando, hablando con gente. Me encanta. Para mí eso no es un trabajo porque lo hacemos por pasión. ¿Cuántas veces en tu condición de empleado te levantas? Ay, otra vez a trabajar. Ya no soporto esta empresa, ya no soporto a mi jefe. Es una carga. No eres feliz si estás viviendo de esa manera. Cuando somos empresarios hay una gran diferencia, hay una pasión que nos mueve, hay algo que nos lleva y nos hace felices venir a nuestras empresas. También es importante que veamos una parte fiscal que es grosera en el campo de los empleados. Cuando nosotros somos empleados, se nos deduce el impuesto sobre renta del ingreso bruto que tenemos. No hemos gastado, del ingreso bruto nos deducen el impuesto sobre la renta. A mí me deducían una cantidad impresionante. Yo ni quería ver ese recibo de pago porque a mí me dolía ver esa cantidad tan grande. Cuando somos empresarios, las cosas son muy distintas. Todo lo cargamos a los gastos de representación. Hoy en la mañana yo venía hacia mi trabajo, cargué mi combustible en mi camioneta. Es una camioneta grande, gasta bastante combustible, pero a mí no me preocupa. A mí no me preocupa porque yo pido que hagan la factura a nombre de la empresa y las empresas pagamos impuestos después de los gastos. Después de los gastos. El empleado no. El empleado paga impuestos antes de gastar. Lo paga del ingreso bruto. Y eso es una grosería, pero es una realidad en todo el mundo. Por lo tanto, ser empresario tiene esa gran ventaja. Los empleados poseen un ingreso fijo. Aunque la empresa le vaya bien, los empleados siempre vamos a tener un ingreso fijo. Eventualmente, en algunas compañías se puede dar un bono por resultado, pero la realidad es que como empleado tenemos un ingreso fijo. Como empresario, el ingreso es variable. El ingreso no tiene límites. ¿Cuánto es tu esfuerzo, tu sueño? Así pueden llegar a ser tus ingresos. En una empresa, por mucho esfuerzo, por mucha genialidad que tú tengas, hay un tope. Hay un tope. En el mundo empresarial no lo hay. Por lo tanto, es una maravilla ser empresario. Es muy importante que veamos esta. En el mundo de empleado, generalmente, la estructura de pasivos, la estructura de deudas que tenemos, prevalecen las deudas malas. En el empresario, prevalecen las deudas buenas y casi siempre los empresarios llevamos a cero las deudas malas. ¿Qué es una deuda mala? Es toda aquella que tú adquieres para comprar algo que no te genera ingresos. Una deuda buena, ¿qué es? Es toda aquella que tú adquieres para comprar algo que te genera ingresos. Esa es la diferencia. Entonces piensa, ¿cuál es la deuda más importante que tiene un empleado? La hipoteca de su casa y la compra de un vehículo. Eso puede representar el 70, el 60, el 80% de su nivel de endeudamiento. Esas deudas en el mundo empresarial no existen. Esas deudas uno no las tiene en el mundo empresarial. Y eso es lo importante también de ser empresario. Que en la medida en que nosotros tenemos una mayor proporción de deudas buenas, la prosperidad es más rápida, llega más temprano. Hola, ¿qué tal? Espero te esté gustando todo este video y toda la información que te estoy compartiendo. No se te olvide darle like y suscribirte para que puedas seguir recibiendo información de muchísimo valor para ti. Un empleado con ganas de prosperar, la única alternativa que tiene es el ahorro.
yo quiero hacer una aclaración. Yo no quiero decir que el ahorro sea una mala idea, pero déjame decirte que el ahorro para mí es una excelente herramienta única y exclusivamente para construir la base patrimonial inicial, para iniciar. Pero cuando tú ya inicias, déjame decirte que es lo peor que puedes hacer, ahorrar, porque el dinero en el banco no te produce lo que te puede producir en el negocio. Por lo tanto, mientras para un empleado la única manera de prosperar es el ahorro, para el empresario el ahorro no es ni por cerca una herramienta para poder hacer crecer su patrimonio. Definitivamente lo es la inversión, tener el dinero invertido en el negocio. Mira esto, qué interesante, esa concepción que tiene el empleado sobre un activo. Es muy diferente la concepción que tiene un empleado sobre un activo y un pasivo a la que tenemos los empresarios. Para un empleado, la casa donde vive es un activo. En la mentalidad de nosotros, los empresarios, tenemos clarísimo de que la casa no es un activo. La casa para nosotros es un pasivo. ¿Pero por qué, Lenín? Porque para nosotros lo que no genera ingreso no es activo. Para nosotros lo que no genera ingreso no es activo. Sin embargo, en la mentalidad empresarial, siempre lo que genera gasto eventualmente es un activo. Un empleado siempre quiere figurar como dueño de todo lo que tiene. Quiere que en la matrícula o en la revisión, no sé cómo le llamarán a tu país, de tu vehículo, ahí diga que es propiedad de Lenín Palencia. Que la casa esté a nombre de Lenín Palencia, que la motocicleta, que el deportivo esté a nombre de Lenín Palencia, porque nos llena sentir que esos bienes están a nombre de nosotros. Déjame decirte que en el mundo empresarial ni por cerca existe eso. Nosotros los empresarios en materia personal somos muy, muy pobres, no tenemos nada, porque todo está a nombre de empresas. Los carros, las casas, todo está a nombre de empresas. Y en el empleado este detalle no existe, y eso es un tema muy importante. Los empleados creen que la suerte es un concepto aleatorio. Nosotros los empresarios estamos absolutamente claros que la suerte como concepto aleatorio no existe, hay que construirla, hay que crearla, hay que trabajar por ella para que suceda. Cuando uno es empleado, como uno está envuelto en el tema de la seguridad, uno siempre trata de evitar el fracaso. Hace análisis profundos antes de tomar una decisión por miedo a fracasar. Y no es malo analizar, no es malo, yo no estoy diciendo que sea malo. De hecho, yo publiqué recientemente que hay que analizar para minimizar la pérdida, la probabilidad de pérdida. Pero déjame decirte que mucho análisis genera parálisis. No podemos nosotros dedicarnos a analizar con profundidad. Yo quiero decirte que en el mundo de los negocios nunca se termina de aprender. Yo tengo 27 años de estar relacionado con la industria bancaria y para mí ese es un área fascinante. Yo por eso me considero banquero siempre, porque yo paso leyendo sobre banca, estudiando sobre banca, porque uno de mis negocios inclusive se parece a la operatividad de un banco, pero nunca se termina de aprender. Y muchas veces cuando somos empleados, analizamos tanto para evitar el fracaso que terminamos nunca haciendo nada. Mientras que cuando somos empresarios, sabemos que hay que correr riesgos. A veces hasta provocamos el fracaso para poder entrar y conocer una operación de negocios. Quiero decirte algo. Si tú tienes esa semilla de emprendedor, estás ahí de empleado o recientemente empezaste tu emprendimiento, yo hoy quiero decirte, alimenta ese sueño. Si lo tienes y no lo has iniciado, síguelo alimentando. Si ya lo iniciaste, hazlo crecer. Y te hago una pregunta. ¿Te ves como un empresario en los próximos 5 o 10 años? ¿Te ves con algún negocio, alguna empresa en los próximos 5 o 10 años? ¿Te sientes tú capaz de convertirte en empresario? Lenín, es que no me sé la fórmula. ¿Cuál será la fórmula? No hay fórmula. Esto no es matemática espacial, esto no es ingeniería, no es química. El emprendimiento es actitud. El 85% del éxito empresarial no está relacionado con la ciencia que te puedan enseñar en un aula universitaria. Es actitud. Y es por eso que nosotros
En la experiencia de banquero nos hemos encontrado con personas con bajo nivel de educación formal, pero con un éxito tremendo en sus empresas. ¿Tú crees que en los bancos, cuando tú vas a operar, a hacer una operación financiera para emprender o hacer un gran negocio, tú crees que el banco te pide a ti el título universitario o te pide como empresario que le presentes la carta de calificaciones, las notas que obtuviste? No, te piden los balances, los estados financieros, el estado de resultados, el balance general. Quieren ver tu visión empresarial, quieren ver tu sistema de gestión. Eso es. Entonces, tenemos que comprender que todos los que están quizá viendo este video somos capaces de ser emprendedores y convertirnos en grandes empresarios. Pero yo quiero preguntarte, ¿qué te impide? ¿Qué es lo que te ha impedido hacer realidad ese sueño? Iniciar ese sueño. Porque si son temores, déjame decirte que todos nosotros, los que hemos emprendido, hemos tenido temores en algún momento. El problema no es tener temores. El problema es no saberlos dominar. Y si acaso no los logras dominar, pues hagámoslo con todo y miedo. Pero no permitas que se siga trazando ese gran proyecto de ser empresario, de ser empresaria, porque la comunidad lo necesita. Tú lo necesitas, tu familia lo necesita. Yo te voy a decir algo. Lo más difícil en este proceso es creer que puedes. Porque si tú crees que puedes, entonces déjame decirte que lo puedes hacer, lo puedes crear. No le pongas límites a tus sueños, no le pongas límites a tu imaginación. Sueña en grande. Y mi propósito es que podamos compartir contigo para yo darte algunos detalles de lo que a mí me ha funcionado e inclusive decirte lo que no me ha funcionado para que tú no te equivoques en eso. Y es por eso que he creado este programa de píldoras de emprendimiento, para transmitir. Quizá voy a estar equivocado en algunas cosas, pero te quiero transmitir genuinamente lo que a mí me ha servido, de donde yo he salido, a donde he llegado y a donde sueño llegar, porque mis sueños son gigantes. Pero quiero ayudar a muchos hombres y mujeres en todo el mundo a que nos unamos a esta gran misión de emprender y lograr éxitos juntos. Es muy importante que analicemos este detalle y quiero hacer énfasis en esta palabra. Para poder caminar con éxito en el mundo del emprendimiento necesitas tener ambición. Desafortunadamente, a la palabra ambición se le ha dado una connotación negativa en nuestra sociedad y hasta despectivamente decimos: ese tipo es muy ambicioso, qué bárbaro, ese es muy ambicioso. No sigamos cometiendo ese error. La ambición es el principal motor que tiene todo ser humano para poder alcanzar sus sueños. La ambición es ese deseo intenso de hacer realidad las cosas, de hacer realidad tus sueños. No sigas viendo la ambición como algo negativo. La ambición es un elemento vital en el proceso de emprender. También debemos estar conscientes que hay que pagar el precio. Cuando yo pregunto quiénes quieren ser exitosos, todo el mundo quiere tener éxito, pero no todos quieren pagar el precio. A veces, de todos esos que quieren ser exitosos, no todos quieren ser empresarios, y eso no es malo. Si tú no quieres ser empresario, si eso no es parte de tu propósito de vida, eso no es malo. A veces confundimos el concepto de éxito y creemos que éxito es solamente los que son empresarios o solamente los que tienen X millones de dinero en una cuenta bancaria. No, para mí el éxito no es más que el logro progresivo de un propósito digno. Pero mi interés es que este video pueda llegar a todas las personas que tienen ese deseo de ser exitoso, pero que también tienen ese deseo de emprender. ¿Y por qué? Porque a mí me interesa que haya más trabajo en Latinoamérica. Porque en la medida en que generemos más empresarios, vamos a crear más fuentes de trabajo, y creando más fuentes de trabajo empezamos a combatir el problema de pobreza y descomposición social que tenemos en nuestros países. De soñadores y de idealistas, el mundo está lleno, totalmente lleno. Muchas personas quieren tener éxito, quieren ser empresarios, quieren ser grandes ejecutivos, pero no todos están dispuestos a pagar el precio que implica lograr ese objetivo de ser empresario, de ser ese gran ejecutivo. Y yo quiero pedirte hoy
que repases las 4 píldoras de emprendimiento, que hagas un resumen y que estés dispuesta a pagar el precio de lo que implica, porque vale la pena. Te lo digo con absoluta convicción, vale la pena pagar el precio. Pero hay un punto muy importante en este proceso. Se requiere humildad. Recuerda cómo inicié a conversarte esta noche, felicitándote por haber estado aquí en este momento o en este espacio, porque se requiere humildad. Hay 2 temas muy importantes para alcanzar el éxito en la vida: tener la voluntad de aprender y la voluntad de hacer cambios en nuestras vidas. Y eso está muy vinculado a la humildad. Tenemos que dejarnos enseñar. Nunca creer que ya lo sabemos todo. Nunca dejar de aprender. Yo no paro de leer todos los días 4, 5, 6, 7 horas diarias leyendo. Y no leo cualquier cosa. Leo única y exclusivamente lo que agrega valor a mi propósito de vida. Tenemos que convertirnos en autodidactas. Si no tenemos tiempo, ya no tenemos tiempo de ir a matricularnos a un horario estructurado de una universidad. No importa. Hay muchos. A mí me encanta mucho que Warren Buffett dice que lo que más le fascina a él de la tecnología es YouTube. ¿Y por qué? Porque él pasa viendo miles de videos de clases de emprendimiento. Imagínate, el tercer hombre más rico del mundo diciendo eso. ¿Y nosotros? ¿Por qué no invertirle tiempo a prepararnos, preguntar, investigar, pedir consejo, decidir en equipo? Eso es una parte muy, muy importante. Tenemos que aprender a capacitarnos solos, a pedir ayuda con otros, a participar en este tipo de reuniones como la que estamos hoy, leer libros, leer publicaciones, tener mentores. Yo tengo un mentor para el área espiritual, tengo un mentor para la parte empresarial, tengo 3, y yo paso preguntándoles. Claro, respeto mucho sus ocupaciones y su tiempo, pero cuando tengo situaciones difíciles, yo siempre busco a mis mentores y pido consejo. A algunos de ustedes hasta les he enseñado mis conversaciones, porque siempre los edifico también, siempre los halago, pero tenemos que saber también a quién escuchamos. Tienes que saber escoger a tus mentores. Quiero decirte algo que quiero aclarar, porque yo no estoy en contra de la educación formal, pero no hay una relación directa entre éxito y educación formal. Yo he tenido experiencia de conocer personas con doctorados en finanzas, o sea, que han estudiado cualquier cantidad de años el tema financiero, doctorados en finanzas, pero con graves problemas financieros. Por ello es que con contundencia te digo, no hay una relación directa entre el éxito y la educación formal, pero sí debo ser claro, la probabilidad de éxito es más alta para aquellos que se preparan. Definitivamente eso es indiscutible. Para terminar, quiero decirte 6 cosas claves para que tú, en tu condición de empleado, tengas mucho éxito en el emprendimiento. Debes ser disciplinado. Y para mí la disciplina es hacer que la mente le dé órdenes al cuerpo de lo que el cuerpo no quiere hacer. El cuerpo quiere relajarse, quiere descansar, y tenemos que tener la disciplina de hacer lo que necesitamos hacer y no lo que queremos hacer. Tenemos que tener orden. El orden es la primera regla del cielo. Y para poder tener éxito como empresarios, tenemos que aprender a ordenarnos. Tenemos que aprender a ser perseverantes. La vida en el emprendimiento es como un electrocardiograma. Un día estamos arriba y un día vamos para abajo, como ahorita en el momento de la pandemia. Pero el punto no es llegar abajo, el punto es levantarnos, y eso se requiere perseverancia, pasión. No hagas las cosas por hacerlas, haz las cosas con pasión, con entrega, con energía, porque eso es lo que te hace sentir vivo, lo que te hace sentir vibración para poder sacar adelante tus emprendimientos. No venir a nuestras empresas con ese desgano de que ya no quiero seguir. No, tenemos que tener pasión, tenemos que disfrutar esto. Enfoque, muy importante el enfoque en nuestro propósito, el enfoque en nuestros objetivos. Por eso es que cuando a mí me dicen, Lenín, ¿y qué tipo de libros lees tú? Mira, honestamente yo no te leo novelas. Me cuentan que son bellas, pero mejor que me cuenten, pero yo no tengo tiempo para leer ese tipo de literatura. Leo mucho, pero leo única y exclusivamente lo que contribuye a mi propósito de vida. Lo que contribuye a mi propósito de vida.
Y es muy importante porque para mí eso es enfocarse. Y el sexto punto, mucho trabajo. Mucho trabajo. Pero quiero hacerte una aclaración. Tú sabes que hay algunas profesiones u oficios que trabajan de sol a sol, muy duro, y no logran éxito financiero, todos. La mayoría no lo logran. Porque no se trata de mucho trabajo de manera simple. Se trata de mucho trabajo de una manera organizada, de manera inteligente. Yo quiero decirte, ¿tú crees que es posible o no es posible lograr ese sueño que tú tienes de ser emprendedor? ¿Qué crees tú? ¿Que es posible o no es posible? Yo te contesto, si tú crees que es posible, si tú crees que puedes, pero al mismo tiempo crees que no puedes, estás en lo cierto, porque la decisión es absolutamente tuya. Si tú le apuestas a lograrlo, yo te digo, vas a lograrlo, vas a lograrlo. ¿Por qué? Porque así es el mundo empresarial, así es todo en la vida, es un tema mental. Y si tú te lo propones, tú lo puedes lograr. Sí te aconsejo, instrúyete, lee para poder incrementar la probabilidad de éxito y disminuir la probabilidad de fracaso. Porque para mí es muy importante que los emprendimientos se mantengan en el tiempo. No podemos seguir con esas estadísticas de mortalidad empresarial. Latinoamérica, las regiones latinas, necesitamos de más emprendedores de éxito. En la nueva economía, el empleo está sufriendo muchísimo y nosotros tenemos que buscar cómo insertarnos en este nuevo mundo para poder también emprender y ayudar a muchos que añoran un trabajo. Para mí ha sido un privilegio poder compartir este día contigo. Hemos concluido el set de 4 píldoras en las que hemos hablado de ese proceso de trasladarnos de empleado a empresario. Espero poder verte en la próxima sesión, que va a ser el siguiente jueves, donde vamos a hablar siempre de emprendimiento, ya en temas específicos de cómo gestionar nuestras empresas para incrementar el éxito en ellas. También quiero pedirte que hay muchas personas que quizá necesitan escuchar este mensaje. Recuerda, necesitamos llegar a más personas para poder transformar la manera de pensar de muchas personas y crear esto que tanto soñamos, una revolución del pensamiento que nos permita mayor emprendimiento. Muy buenas tardes, muy buenas noches para otros, que Dios les bendiga y nos vemos en una próxima ocasión. Te felicito por haber estado en todo este video. La verdad es que eso muestra mucho tu interés de aprender, pero quiero invitarte a que puedas suscribirte y darle like para que puedas seguir recibiendo información de valor que pueda transformar tu vida.